Hola a todos mis amores y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí listos y preparados para el chismecito del día. Hoy como siempre les traigo un tema que sé que les va a encantar, un tema que nos tiene a todos pegados a la pantalla y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Exacto. Hoy mis cielos nos sumergimos en el fascinante y siempre jugoso mundo de la farándula turca. Y como ya leyeron en el título, hoy desentrañaremos todos los secretos, rumores y pistas sobre la vida amorosa y profesional de dos bombones que nos robaron el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy, mis bellezas, vamos a desmenuzar la jugosa y siempre misteriosa historia de estos dos. Ya sé que muchos de ustedes, como yo, son super fans de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama, que nos enamoró a todos con su química, su romance, sus risas y sus lágrimas. Y por supuesto, como buenos seguidores, hemos estado pendientes de cada movimiento, de cada rumor, de cada foto, de cada pista que se ha filtrado sobre la vida de nuestro Serkan y Eda. Y como siempre, para que no se pierdan nada, hoy les traigo la confirmación. O bueno, casi la confirmación, porque como ya verán, Hande ha hablado, Kerem ha soltado prenda y la verdad, mis amores, es que la cosa se pone muy interesante. Pero antes de meternos de lleno en el chismecito, ya saben. No puedo empezar sin recordarles la importancia de que sean parte de esta comunidad. Ayúdenme a crecer, a seguir trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos. Es totalmente gratis y solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse, que está justo aquí abajo, y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Así no se pierden ni una sola exclusiva. Y de verdad, su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben. Suscríbanse, mis amores. Y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí. Pongámonos al día porque la cosa está que arde. Todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, o Serkan Bolat y Eda YLDZ, como los conocimos en la serie, fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla era innegable, una chispa que saltaba y nos hacía suspirar a todos. Y como era de esperarse, esa magia, esa conexión, se trasladó rápidamente a la vida real. Tuvieron una relación que nos enamoró, nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor verdadero, pero, como suele pasar en el mundo del espectáculo, la historia tuvo su final. Un final que, por cierto, nos dejó a todos con el corazón roto, ¿verdad? ¿Quién no lloró con la noticia? Yo sí, y mucho. Pero la vida sigue, mis amores, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha pasado después? ¿Qué hay de nuevo en la vida de Hande y Kerem? ¿Han encontrado el amor de nuevo? ¿Están felices? ¿Están pensando en proyectos juntos? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de los rumores, y por supuesto de las exclusivas. Hande, como todos sabemos, es una mujer con una carrera brillante. Desde que la conocimos en Love is in the Air, supo brillar con luz propia, y ha seguido cosechando éxitos. Su belleza, su talento, su carisma, todo esto la ha convertido en una de las actrices más solicitadas y queridas de Turquía. Su trabajo, sus campañas publicitarias, sus portadas de revista, todo lo que toca Hande se convierte en oro. Y aunque ha mantenido su vida personal bastante privada, siempre hemos estado atentos a cualquier pista, a cualquier rumor, a cualquier señal que nos diera una idea de cómo está su corazón. Y ahora, mis amores, tenemos una confirmación, o casi. En una reciente entrevista a Hande, con esa elegancia y ese encanto que la caracterizan, finalmente rompió el silencio y nos dio un vistazo a su estado actual. No dio detalles explícitos, eso es cierto. Pero sí dejó entrever con sutileza, con palabras medidas y con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, que está muy feliz. Dijo palabras como: estoy en un momento de mucha paz, disfruto de cada día, y el amor es una cosa maravillosa. Mis cielos, qué frases tan bonitas. No mencionó a nadie en particular, claro está, pero la forma en que lo dijo, la sonrisa que le adornaba el rostro, la calidez que emanaba de sus palabras, todo indicaba que hay alguien especial en su vida. Y nosotras, como buenas detective privadas, nos pusimos a investigar. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, mis amores. ¿Quién es ese alguien especial? Esa es la pregunta del millón. Los rumores han apuntado a varias personas, desde otros actores hasta empresarios millonarios, la especulación no ha parado. Pero lo cierto es que Hande no ha confirmado nada, y como buena profesional,
prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, sus declaraciones nos dan a entender que está abierta al amor, que está feliz, que está viviendo una etapa muy bonita en su vida. Y mis cielos, eso es lo que importa. Ver a Ande feliz, radiante, enamorada, es una alegría para todos sus fans. Y por supuesto, estamos ansiosos por saber quién es el afortunado, pero por ahora, nos conformamos con esta felicidad que irradia. Pero la historia no termina ahí, mis amores, porque por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. Kerem, como Ande, ha seguido trabajando en proyectos muy importantes. Su carrera ha despegado a nivel internacional, y su nombre resuena en todas partes. Siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida privada, pero, recientemente, y aquí es donde la exclusiva toma forma, ha revelado algo importante. Kerem, en una entrevista que nos dejó a todos boquiabiertos, una entrevista muy íntima y personal, con una sinceridad desarmante, habló sobre su relación con Ande. Sin nombrar su nombre directamente, pero dejando muy claro a quién se refería. Habló sobre la importancia del amor en su vida, sobre cómo las experiencias pasadas te marcan y te enseñan a ser mejor persona. Habló sobre el crecimiento personal, sobre cómo buscar la felicidad y la paz interior, sobre cómo aprender de los errores y seguir adelante con la frente en alto. Y, mis amores, eso es algo que admiramos mucho. Lo más impactante de sus declaraciones fue cuando dijo algo así como, a veces, las cosas no funcionan como uno espera. A veces el destino tiene otros planes. Pero lo importante es aprender de esas experiencias, crecer y seguir adelante sin rencores y con el corazón abierto. ¡Uf! ¡Qué palabras tan profundas, qué reflexión tan madura! Y aunque no la nombró directamente, todos entendimos que se refería a Ande, a su relación, a su historia de amor que, lamentablemente, llegó a su fin. Pero la cosa no se queda ahí, mis amores. Kerem, en esa misma entrevista, también hizo alusión a su futuro profesional, a sus nuevos proyectos, y aquí es donde la cosa se pone muy emocionante. A la posibilidad de volver a trabajar con Ande en algún momento. Sí, lo escucharon bien. Una posible colaboración. Imagínense a Serkan y Eda, otra vez juntos en la pantalla. Sería épico, sería histórico, sería el sueño hecho realidad de todos los fans de Love is in the Air. Imaginemos. Un nuevo proyecto, una nueva serie, una nueva película. ¿Una secuela de Love is in the Air? Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto, la noticia generó un revuelo en las redes sociales, con miles de fans pidiendo, rogando, implorando que este reencuentro se haga realidad. Y yo, mis amores, estoy con ustedes. Yo también quiero verlos juntos de nuevo. La química entre ellos es innegable y la magia sigue intacta. ¿Y qué más sabemos, mis amores? Pues que tanto Ande como Kerem, a pesar de sus agendas apretadas y sus compromisos profesionales, han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han coincidido en algunos eventos, se han cruzado en algunas ocasiones, y siempre han demostrado una gran madurez, profesionalismo y respeto mutuo. Y mis cielos, eso es algo digno de admirar y de aplaudir. Verlos, a pesar de lo vivido, mantener una relación sana y respetuosa, demuestra la clase de personas que son. Es evidente que ambos han madurado, han aprendido de sus experiencias, y han sabido dejar atrás el pasado. Y aunque el amor romántico no haya funcionado, la amistad, el respeto y el cariño entre ellos parece que siguen presentes. Y eso, mis amores, es algo muy valioso. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Vamos a resumir para que no se pierdan nada. En primer lugar, que Andercel está feliz, contenta y que muy probablemente esté viviendo un romance. No sabemos quién es el afortunado, pero sabemos que le está haciendo muy bien, y eso es lo que importa. Su sonrisa, su brillo en los ojos y sus palabras lo demuestran. En segundo lugar, que Kerem Bürsin, aunque no haya encontrado el amor de nuevo públicamente, ha reflexionado sobre su relación pasada con Ande, ha demostrado mucha madurez y respeto. Y lo más interesante, abre la puerta a un futuro profesional prometedor. La posibilidad de una colaboración, de un reencuentro en la pantalla, es algo que nos llena de ilusión y esperanza. Y estamos cruzando los dedos para que se haga realidad. En tercer lugar, que ambos, tanto Ande como Kerem, están enfocados en sus carreras, en sus proyectos, y en seguir creciendo como artistas. Ambos están en un momento de esplendor profesional, y eso es algo que debemos celebrar.
siguen trabajando duro y cosechando éxitos, y eso es admirable. Y finalmente que el fandom de Love is in the Air sigue vivo, fuerte, y con la esperanza de volver a verlos juntos en algún proyecto. La llama del amor por Serkan y Eda sigue encendida, y el cariño por Hande y Kerem no ha hecho más que crecer. Así que, en resumen, mis amores. Hande está feliz y podría estar en una nueva relación. Kerem ha reflexionado sobre el pasado y abre la puerta a un futuro profesional prometedor. ¿Y nosotros? Los fans seguimos soñando con un reencuentro, con verlos juntos de nuevo, con revivir la magia de Serkan y Eda. Espero que esta exclusiva les haya gustado, que les haya mantenido al borde del asiento, y que les haya dado un poquito más de información sobre Hande y Kerem. Ya saben, yo siempre les traigo lo mejor y lo más actualizado. Y me encanta compartirlo con ustedes. Y, como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su cariño, y por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos? ¿Creen que Hande está enamorada? Cuéntenmelo todo en los comentarios, quiero saber sus teorías y sus opiniones. Y no olviden, por favor, si les gustó el vídeo, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguna exclusiva. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más exclusivas y más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima, mis amores. Chao, chao.